Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos. Gracias a Congrega por organizar un evento tan interesante para hablar de lo que nos gusta, que es los assets y la gestión de los activos. Tiago, muchas gracias por la presentación. Ha sido un sueño. Y claro, ahora creo que mi rol ahora va a ser un poquito distinto, porque tengo que aterrizar este procedimiento, porque nos ha vendido el mundo ideal. Todos queremos esto. No creo que haya ninguna empresa que no quiera tener esos 360 grados, ¿no?, de visión de todos los procesos totalmente integrados. El problema siempre son las expectativas. Tenemos grandes expectativas. Hemos visto a chatbots preguntarle al sistema. Hemos visto realidad aumentada, hemos visto machine learning, deep learning. Claro, el problema con las expectativas es que esperamos que el mantenimiento lo hagamos así, seguramente. Esa es la expectativa que estamos creando, que cuando queremos preparar un plan de acción de mejora de procesos, nuestro propio CEO espera que gestionemos nuestros activos así. El problema es que el mundo real es muy distinto. Y el mundo real es donde nosotros nos movemos, cuando bajamos al field con vosotros en las empresas. Y muchas veces las empresas, las oficinas, la gestión de los assets es un poquito distinto porque tenéis un gran desafío por delante. Tenéis diferentes sistemas, Excel, por supuesto, tenemos papel, tenemos registros. Y claro, esto nos lleva que muchas veces cuando nuestros ingenieros de mantenimiento acaban la jornada, pues se sienten así. La jornada acaba, ellos están felices que por fin tienen la oportunidad de ir a su casa, pero esta es la sensación. Bueno, una vez que ya hemos roto un poco el icebreaker, vamos a ver cómo podemos aterrizar el mensaje que nos ha brindado Tiago. Quizás la primera pregunta sería, la pregunta que más veces me preguntan concretamente clientes es: yo quiero ir allí, pero no sé cómo hacerlo. ¿Cuál es el happy path? ¿Cuál es el camino perfecto para llegar a la excelencia dentro del asset management? Entonces, para preguntas difíciles, normalmente no hay respuestas fáciles, porque tengo, como siempre, buenas noticias y malas noticias. Vamos a empezar por las malas noticias. Las malas noticias es muy simple, no hay un camino único. Es imposible. No hay ningún partner, ningún gurú que pueda explicar cuál es el camino hacia la digitalización, hacia la excelencia en el proceso de la digitalización. Simplemente por varias razones. Aquí hemos destacado las 4 razones fundamentales. La primera de todas es un gran problema en la mayoría de las compañías, que es la calidad de los datos maestros y la madurez de los procesos. Tiago lo ha comentado muy bien. Primer aspecto, procesos. Tenemos los procesos perfectamente definidos, tenemos work instructions para cada uno de ellos, está nuestro personal perfectamente entrenado en cada uno de ellos. La respuesta no siempre es sí. Otro de los aspectos, por supuesto, es el sector de cada empresa. Oil and gas, utilities, manufacturing. Cada empresa, cada sector químico, por ejemplo, tienen diferentes regulaciones y eso también es un aspecto a tener en cuenta. Por supuesto, otro de los aspectos que comentaba Tiago es la tecnología. La tecnología juega un papel disruptivo importante en el día de hoy. Por lo tanto, la versión de software, los diferentes sistemas, la comunicación entre ellos es muy importante. El nivel de madurez tecnológica es muy importante a tener en cuenta. Y el tercer aspecto que comentabas era las personas. Las personas juegan un papel muy importante en el proceso. Cada cliente siempre es único, siempre. Incluso clientes del mismo sector, del mismo área, siempre, y os digo por mi experiencia, siempre acabo aprendiendo algo nuevo con cada cliente. Siempre hay algo especial. Por lo tanto, todos estos aspectos
influyen a la hora de crear ese roadmap, ese camino hacia la excelencia. Pero bueno, estas son las malas noticias. Lógicamente, las buenas noticias es que existen guías para este camino. En este caso, SAP y Évora estamos encantados de guiar a nuestros clientes hacia el camino de la excelencia. Ser un guía, un advisor para todos ellos. ¿Por qué hablar de Évora brevemente? ¿Por qué Évora? ¿Por qué SAP? Solo voy a decir una única razón. Nosotros, las 400 personas a nivel global de Évora, nos dedicamos única y exclusivamente al cuidado, a la gestión de assets. Y eso es el valor diferencial con el respecto a cualquier otra compañía. Para la gestión de assets, siempre, por favor, es muy recomendable trabajar con especialistas a nivel tecnológico y a nivel de procesos. Pero bueno, me gustaría un poquito aterrizar todo esto, porque muchas veces el desafío al que nos enfrentamos es ¿por dónde empezamos? Hay casos en el que el cliente ya sabe el dolor, el challenge que tenemos que cubrir. En otros casos no lo sabemos, tenemos que identificarlo, tenemos que ayudarles a identificarlo. Dentro de Évora utilizamos lo que nosotros, es una metodología Design Thinking, que se divide en 3 áreas muy sencillas. Una primera en la que necesitamos, primero, colocar a las personas, como tú hablabas muy bien, las personas implicadas en el proceso. Personas no son managers, sino las personas que hacen la operativa diaria en el centro de los procesos. Necesitamos que nos expliquen cuáles son sus deseos, cuáles son sus problemas, sus challenges que tienen actualmente. Esa sería la primera parte, lo que yo quiero, el deseo, lo que necesito. Una segunda parte en la que tenemos que evaluar si técnicamente es posible. ¿Tenemos una solución técnica en el mercado disponible? Si no es así, ¿la podemos crear? Y un tercer aspecto, como todo el mundo puede entender, es la parte viable. ¿Es viable económicamente la solución? ¿El retorno de la inversión es interesante para la compañía? Y la conversión de estas 3 áreas crea este punto, sweet spot, que es en donde nosotros tenemos que centrarnos. ¿Por qué se realiza este tipo de procedimiento? El objetivo fundamental es Process Adoption. Y creo que lo que voy a explicar os puede sonar a muchos de vosotros. Creo que seguro que todos vosotros habéis formado parte de un nuevo proyecto de tecnología, de implementación, donde se ha invertido muchísimo esfuerzo, muchísimo dinero, y al final no se usa. O se usa en un 40%. Cuando las personas en el día a día están involucradas en la co-creación de la solución, es cuando la adopción tiene lugar. Y una cosa muy importante, si no hay adopción de los procesos, no mejoramos a nivel operativo. Y es muy importante. Yendo un poquito más al detalle y brevemente, por aterrizar un poquito más esta tecnología, esta estrategia. Nosotros dividimos cuando el cliente realmente no sabe identificar el área donde quiere mejorar, lo definimos en varias fases. En una fase de empatía, una fase de definición, ideación y de prototipado. De una manera muy resumida, porque creo que nos estamos quedando sin tiempo, de una manera muy resumida, la fase de empatía significa que nosotros, Évora, como consultores, tenemos que entender el día a día de las personas, del trabajador. Es decir, si mi problema es un problema de planificación de recursos, necesito estar con un planificador para entender cómo trabajan el día a día. Entrevistas individuales, shadow de su trabajo, demos del sistema, todo eso es válido. En la segunda parte, en la parte de definición e ideación, es cuando vamos a poner a todos los interlocutores, a todas las personas involucradas en el proceso y vamos a co-crear. En una primera parte vamos a explicar
les vamos a pedir que nos digan cuáles son sus necesidades, sus deseos, sus problemas, donde vamos a preguntar 1000 veces ¿por qué? ¿Por qué lo necesitas? De esta manera podremos diferenciar entre necesidades y deseos. Y en una segunda parte, que es más de ideación, todos vamos a empezar a crear ese proceso gráficamente. No vamos a recomendar mejoras, simplemente entre todos vamos a definir, vamos a pintar el proceso actual. Y en una fase de prototipado, ahora sí, vendría, gracias también al aporte de las best practices de SAP, junto con la experiencia de Évora, podemos empezar a mejorar, ofrecer alternativas al cliente. Es decir, podemos pasar procesos, el automatizar procesos, podemos recolocar procesos de una persona, a otro departamento, podemos simplificar procesos. Creerme realmente que las metodologías de Design Thinking, la co-creación de las personas involucradas en el proceso, son workshops muy potentes en los que se mejora realmente muchísimo. Y para acabar, quiero aterrizar aún más mostrando un par de casos de usos. En este caso sería algo que parece simple, sencillo, que es eliminar el papel en la ejecución de las tareas de mantenimiento. En este caso he traído un ejemplo. Creo que la imagen es muy representativa. Es nuestro cliente DFS Deutsche Flugsicherung, se dedica a controlar el tráfico aéreo de Alemania. Concretamente, a nivel de mantenimiento, tienen que mantener, lógicamente, toda la instrumentación de las torres de control. Los challenges que tenían, muchos de ellos seguramente que serán compartidos con vosotros. Diferentes sistemas, Excel, papel, el técnico tiene que ir a la planificación por la mañana, etc. Es decir, tenían un problema de eficiencia y un problema de reporting. La solución no es una aplicación móvil. Y esto es muy importante. No implementamos soluciones técnicas. La solución fue integrar los procesos de mantenimiento dentro de esa aplicación usando SAP Service and Asset Manager. Y para acabar brevemente, ¿qué produjo? Y esto no es información de Évora, es información del cliente. Estaremos encantados de tener una reference call, si queréis. El cliente, primero, tuvo una mejora de armonización de procesos. Eso significa que fue capaz de que todos los técnicos ejecutaran las labores de la misma manera, siguiendo y, por tanto, siendo compliance. Por supuesto, el trabajo administrativo se redujo prácticamente al 100%. ¿Por qué? No había papel. No tenían que reentrar todas las tomas, indicadores, textos de forma manual. Se hacía totalmente automático. Y el resultado fue que la eficiencia de los técnicos se duplicó. Y en principio son proyectos muy sencillos, de solo movilidad. No es así. El impacto que tiene las aplicaciones móviles totalmente integradas es muy grande y desde nuestro punto de vista es un quick win. Y acabo ya con el último y lo siento, me estoy pasando de tiempo. Uno de los casos, quizás, lo comentabas tú, Tiago, que queremos ir hacia predicción, a la predicción, queremos ser capaces de detectar cuándo la máquina va a fallar. El problema que hay en muchos clientes es que no son capaces de andar y queremos correr una maratón. Tenemos que ayudarlos, guiarlos hacia la predicción, comenzando a veces simplemente moviendo de un time-based maintenance hacia un condition-based maintenance. En este caso, y además este caso es muy interesante porque os he hablado antes del roadmap, del happy path. Un cliente, en este caso es PFW Aerospace, se dedica a hacer depósitos de combustible para aviones y tuberías. En este caso, un cliente que no tenía movilidad, que no tenía herramientas de planificación,
Y sin embargo, comenzamos su digitalización conectando las máquinas. Bueno, voy a pasar rápidamente, perdonad. Lógicamente, el proyecto, por daros un poquito más contexto, se realizó durante el COVID. Como ya sabéis muy bien, durante el COVID no volaban muchos aviones. Eso produjo una bajada en la producción. Sin embargo, ellos seguían haciendo un mantenimiento basado en tiempos, con lo cual los costes de mantenimiento eran muy altos, paradas, os lo podéis imaginar. Es decir, lo que nosotros planteamos para este cliente en concreto y con el contexto que teníamos era conectar el shop floor con el sistema ERP. Los resultados fueron, después de un año, 15% de ahorro total de los costes de mantenimiento anuales. Por supuesto, un uptime de más de 600 horas de todas las máquinas y el descubrir todo un mundo de posibilidades. Porque solo teníamos condition-based, pero ahora recibían todos los datos de las máquinas. Incluso durante el proyecto se descubrió la posibilidad de conectar todos los edificios para analizar el consumo energético y también optimizar. Por lo tanto, y acabo ya, con el último mensaje. Desde nuestro punto de vista, el futuro dentro del asset management o buscar la excelencia pasa por la conexión. Buscamos un single version of the truth. Necesitamos un dato único. No tenemos que replicar. Un dato único e integrar las máquinas para que hablen con máquinas y para que nos den propuestas, incidencias, alertas. Y en muchos de esos casos seremos capaces de tener una automatización completa del proceso. Así que muchas gracias. Estaré encantado de responder, tanto como con Tiago, de responder alguna pregunta y si no, todavía estaremos en nuestro booth. Muchas gracias.